Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis. Estamos aquí en una serie de programas que vamos a hacer de conversaciones desde el alma, en el que vamos a hablar de eso mismo, del alma y del viaje del alma para comprendernos un poco más, para entender un poco más, para tener el sentido de la vida, de ese propósito de vida, para saber cuál ha sido nuestro viaje, cuál es nuestro bagaje, dónde y a qué pertenecemos, ¿no? Y esas grandes preguntas que nos hacemos. Como siempre está aquí Victoria Christensen, la psicoterapeuta Victoria Christensen, experta en todo esto. Y con ella vamos a tratar el tema de hoy, que empezamos fuerte, bueno, abajo está pasando, pero yo lo voy a poner en un banner así un poquito más grande, que es: la muerte es el final. En todas las religiones, en todas las creencias, esos dogmas, todas las culturas de alguna manera se han agarrado, como tenemos este cerebro pensante, sabemos, tenemos esta inteligencia, sabemos que llega un momento en el que como personas, como nuestro cuerpo, morimos. Entonces esa idea quizás de muerte es muy dura de asimilar cuando no sabes que hay un más allá. Y entonces en todas las culturas siempre han habido religiones y en todas ellas y cada una siempre hay un paraíso, siempre hay un Valhalla, siempre hay un lugar, ¿no? donde va el alma, ¿no? El alma, ese espíritu que se transforma, dejando aquí su cuerpo. Lo sabían los egipcios, los sumerios, los chinos, en las culturas orientales, en las culturas occidentales, en la cultura nórdica. En fin, siempre se ha tenido esa esperanza de que la muerte no es el final. De hecho, las diferentes tradiciones abarcan ese concepto de muerte. Bueno, Victoria, ¿qué nos puedes decir de eso? La muerte es el final, ¿y tú qué me responderías? Absolutamente no, absolutamente no. Y lo puedo decir concienzudamente por mis experiencias cercanas de la muerte, que he tenido varias, concretamente 3. Lo puedo decir también por experiencias que he tenido de personas que han estado casi muertas y luego han dicho cosas, por personas moribundas y lo que he visto cómo han trascendido por mis estudios. Estudié muy profundamente a Elizabeth Kubler-Ross, a Ken Wilber, entre otros. Brian Weiss luego fue ya casi como una curiosidad mía. O sea, hay hoy en día millones de testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han vuelto. Y no solamente esas personas, sino científicos, médicos, cirujanos, neurólogos. Entre otras cosas, ¿cómo se llama el cirujano? No, era cardiólogo, creo que trabajaba en Harvard. ¿Cómo se llamaba? Te lo pasé el otro día. Sí, Eben Alexander. Eben Alexander, él era uno total contrario, o sea, decía que esto era ridículo, que esto era que si no sé cuánto, que si tal, o sea, todo explicado más o menos, suposiciones, solamente suposiciones, pero nada se podía, todos los que están en contra de estas teorías tienen suposiciones, pero nada probado. A este señor le dio un problema en el cerebro muy fuerte, que prácticamente todos se mueren enseguida, y a los 4 días resucitó, volvió a la vida. Y entonces él había tenido un montón de experiencias en esos 4 días y se convirtió totalmente en lo contrario. Escribió ese libro que acabas de poner ahí, donde lo explica muy bien, y es un señor que, ya te digo, era profesor de Harvard y trabajaba como médico ahí, como cirujano. Y como él hay muchos que dan testimonio. ¿Cómo puedo decir afirmativamente y tan segura de que la muerte no es el final? Es porque tengo todas estas evidencias y lo he vivido personalmente. Claro, cuando uno, y ahí es donde vamos, ¿no? Un poquito, ¿es posible realmente lo que sucede después de la muerte? Esto realmente hay algunas personas que piensan que no, que esto será permanentemente una respuesta, o sea, una pregunta sin una respuesta, ¿no?
pero como tú dices, ya no solo evidencias científicas, sino evidencias personales de propias, ¿no? De cómo hemos tenido esas experiencias cercanas a la muerte y cómo lo que se ha vivido, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, es que hay que partir de la base que mientras que estamos en este cuerpo, esto ya viene parte de si crees en vidas pasadas, si crees en la reencarnación o si simplemente por los dogmas y la religión, por ejemplo, la cristiana cree que no, ¿no? Que vivimos una vida, pero todo eso, las religiones y los dogmas, como tú bien has dicho al comienzo, es una forma de prácticamente corroborar que tenemos algo dentro de nosotros que realmente nos está diciendo que somos más allá de la materia, más allá del cuerpo que vemos, ¿no? Te pongo el ejemplo que tú ya sabes, que te he dicho a veces de poner una foto tuya de cuando tenías 4 o 5 años, todos los podéis hacer, y miraros en el espejo. Sabéis que sois vosotros, pero ¿dónde está tu cuerpo? Ese cuerpo ya no existe. Y ¿sabéis lo que existe? Los mismos ojos, porque los ojos es el reflejo del alma, se dice, ¿no? ¿Dónde están los pensamientos que pensaste ayer y dónde están los pensamientos que piensas ahora? ¿Dónde están las emociones, los sentimientos que van y vienen? Te vas transformando en la vida. Eso es lo que nos demuestra que hay algo superior. Entonces las religiones, los dogmas, las creencias, es una forma realmente de darnos como si dijéramos un bálsamo para soportar el miedo a la muerte. ¿Sabéis por qué tenemos miedo a la muerte? Porque es el cerebro, es el pensante, y eso va al ego. Mientras que estamos encarnados en este cuerpo, tenemos el ego. El ego es la subconsciencia. Porque el alma no es la supraconciencia, no es la conciencia infinita, que es el todo, ¿vale? El todo es Dios, y Jesús nos lo dijo: estáis creados a imagen y semejanza del Padre. Es como si dijéramos, el todo es un cake, una tarta, y entonces nosotros nos dividimos en pedacitos cuando nos reencarnamos. Cogemos un traje que es este cuerpo, pero seguimos siendo parte de esa esencia, ¿no? Mientras que estamos aquí, estamos fragmentados, pero somos parte de ese todo. Y eso es una explicación de por qué tenemos esa sensación de que tiene que haber algo más. Todo el mundo se pregunta. Ahora, la muerte nos da miedo porque como es el ego se basa en 4 cosas. Se basa en la ignorancia, no se acuerda de quién somos realmente. Se basa en el miedo, porque al tener ignorancia tiene que controlar, ¿vale? Si yo tengo ignorancia de que yo sé volar, pues ¿cómo voy a tirar por un medio? Tengo miedo, ¿no? En el materialismo, y no me refiero solamente en el materialismo, que por supuesto hoy en día nuestra sociedad está muy mal, muy marcado, a querer tener materia, o sea, casa, coche, dinero. No, también el materialismo de reconocimiento, de que alguien me quiera, de tener amigos, de tener experiencias. Todo eso también entra dentro de esta parte material de nuestro cuerpo. Eso también el ego se agarra mucho. Y por supuesto el egocentrismo, yo. Y eso todo hace que nos metamos en un cucún y nos olvidemos de abrirnos para ver otra cosa mucho más maravillosa, que es lo que realmente somos. Entonces el ego, por supuesto, tiene miedo a la muerte, porque sabe que cuando nos muramos, o sea, cuando el cuerpo deje de existir, él va a dejar de existir. Y eso lo saben nuestras células, lo sabe nuestro DNA, porque eso es materia. Pero nuestro alma no. Entonces, he dicho que iba a explicar, tenemos lo que es la subconsciencia, tenemos lo que es la conciencia. Y te iba a preguntar la supraconciencia. Y tenemos lo que es la supraconciencia. La supraconciencia es el fragmento del todo, es la parte que somos divinos, que somos infinitos. Según mis estudios, mis experiencias, yo solamente puedo hablar de mi conocimiento. Lo que yo vi en mi primer
en mi primera experiencia después de la muerte, que tenía 18 años, que yo estaba feliz, aquello era el paraíso, el nirvana o todo el Varhal, como tú has comentado antes, todas esas cosas que le llamamos de mucho el cielo. Yo, aquello era, madre mía, ¿y por qué tuve que volver? Pienso muchas veces, pero oí claramente, no, tienes que volver. Y ahí me volví clarividente, mi intuición se afianzó Sí, muchísimo la más. psico- Psicocinesia, la telepatía, la intuición, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta de que en el momento en que me mandaron de vuelta, empecé a sentir todo el dolor, toda la culpa, todo, o sea, pero me volví consciente. De alguna manera, mi empatía se elevó a un nivel altísimo, mi amor, mi comprensión. Claro que me dolían las cosas, claro que tuve, porque puse resistencia muchos años de seguir aprendiendo. Pero, y eso es lo que dicen casi todos los que han tenido ese tipo de experiencias, que el ego se te pone mucho más pequeñito, porque comprendes de golpe todo lo que hay atrás de eso, Cuando hay ¿no? muchas personas, todas diciendo lo mismo, cuando hay muchos testimonios, cuando hay libros, cuando los científicos, o sea, señores, no estamos hablando de alguien que, no, científicos, médicos, que han visto, que han hecho pruebas y han demostrado ciertas cosas, pues ya sí que tenemos que tenerlas hasta los más escépticos, un poquito más de... Sí, y te puedes preguntar por qué unos experimentan esas cosas, por qué otros tienen una conciencia más elevada. Además, todo esto, acabo de decir que el ego se basa primero en ignorancia. Cuando sabes algo, ya lo sabes, ¿vale? Y y ahora, hoy en día, con la neurociencia podemos explicar muchas de estas cosas y se demuestran, ¿vale? Y personas que lo estudien, que en vez de... Ahora, también no sé qué fue el filósofo griego que dijo que lo más fácil que podemos tener es criticar lo que otros hacen o otros dicen para no ver nuestra ignorancia. No me acuerdo quién fue, pero ya se dijo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, no es necesario convencer a nadie porque para mí, la forma que yo comprendí y lo veo a través de mis clientes, además he trabajado en psiquiatría, he estado con muchas personas en el momento de morir, o sea, y no solamente yo, sino como comenté antes, Elizabeth Kubler-Ross, que ella Sí. estudió, es psiquiatra y se dedicó a trabajar y es la persona que más científicamente ha trabajado con las etapas del dolor, cuando alguien se nos muere, y cómo aplicarlas y cómo tener la psicología del dolor, ¿no? Para tratar. Y ella da testimonios, muchísimos testimonios científicos, porque era psiquiatra, era médico, de las cosas que ocurrían de personas, ¿no? Yo he visto también más de 16 personas morir en el momento. Y he visto una de las cosas que ocurren, por ejemplo, con una de mis suegras, porque he tenido dos, con una de ellas, como 3 días antes, cuando yo la fui a ver, me miró a los ojos y ella ya no hablaba, estaba muy débil, no, había dejado de comer hacía 3, 4 meses y casi no se movía. Y yo la miré a los ojos y en ese momento nos estábamos diciendo adiós. Es imposible de explicar, es como cuando miras a alguien a los ojos y sabes algo, ¿no? Eso nos pasa a muchos. Y entonces me empecé a llorar y a llorar y a llorar y le dije, ay, no, por favor, no, por favor. Y ella poquito a poco levantó la mano y me hizo así y sonrió. Y yo no tuvimos que decir nada, ella no hablaba. Y entonces yo ya me fui del cuarto, pero llorando, histérica. Ah, Dios mío, por favor, ven a verme, le dije, me acuerdo perfectamente. A los 3 días, el día anterior de morirse, se sentó en la cama, estaba hablando, estaba feliz. Y yo le conté esto, por supuesto, a mi marido y a mi cuñada. Y ella me dijo, tú estás loca, si la mamá está perfectamente, está sentado, ha comido, ha estado riendo, no hemos estado contando cosas. Y yo dije, ok. Al otro día, cuando estaba sola, se murió. Y eso es una de las cosas que Elizabeth Kubler-Ross explica muy bien, que casi todos, muchos, cuando tienes a alguien al lado que te quiere muchísimo, que nos aferramos, esperan a que te vayas del cuarto para saltar. Bueno, síguenos hablando un poquitito, porque tú me has dado
autores, para todas aquellas personas que quieran investigar también por su propia cuenta, que son autores que tú has conocido en tu época de estudio, en tu carrera universitaria, incluso en tu trabajo, porque alguien que es profesional sigue formándose siempre. Entonces, Sí. algunos de las personas que me has nombrado, que tengo aquí, uno de ellos, Eben Alexander, el neurocirujano de Harvard, que nos comentabas, que es neurocirujano y que podía ser la persona quizás más escéptica antes de tener esa experiencia Excelente. cercana a la muerte, ¿no? Y entonces eso te transforma, como tú has dicho. A ti realmente te transformó, no solo por el hecho de volver con esas otras capacidades que tienes, sino te transformó a la hora de ver la vida, de ver las situaciones y de cómo te enfrentabas a esas situaciones después. Pues, pues eso es una pregunta interesantísima y que me encanta. Me encanta primero porque es muy, muy profunda y segundo porque creo que son lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Como yo he dicho, la primera vez tenía 18 años. Yo, sí, duró bastante tiempo la sensación, no sé cómo explicarlo, como que es que a veces puede sonar hasta arrogante, como que nada me afectaba. Yo trabajaba en un centro en Málaga de la Seguridad Social donde había 200 y pico de empleadas, casi todas mujeres, y hicimos casi como si fuera una burbuja de amor y de paz y de felicidad. Y claro, sin darme cuenta, ellas venían y me hablaban, es que esto, mira lo que me ha hecho, es que tal. Y mira, y tuvimos una comunicación, una comunión interna, o sea, no sé cómo explicarlo, yo estaba feliz. Luego, claro, yo estuve 2 años muy mal, tenía un collarín, tuve que estar yendo a terapia física porque, claro, yo no estaba bastante mal físicamente, me partí el cuello, me partí 3 vértebras, o sea que fue bastante grave. Entonces, estuve, no sé cómo, casualidades, como he dicho antes, que no existen, sino causalidades, en Málaga, con un tío mío que yo tenía, que era íntimo amigo del director de Minusválidos, aquella época y todo. Y él me dijo un día, ven, que quiere conocerte y tal. Y aquello estaba 100 y pico de gente. Yo tenía 19 años. Y es que sin saberlo me levanté y empecé a hablarles. Y bueno, eso fue el principio de que hasta que me fui de España, que yo ayudé un montón a esa gente, pero tenía que experimentar otras cosas, no tenía que estar en eso. Entonces ya la vida me empezó a dar otras pruebas que no las pasé y me volvieron a pasar. La primera que me vieron era, yo estaba muy arraigada a mi familia, a mis hermanos, a mi casa, a lo conocido, a la comodidad, a la seguridad, ¿no? De mi cuarto, de la calle, de tal. Y empecé a dar tumbos por el mundo. Realmente me mudé en 11 años de 11 países, de ciudades, o sea, porque no de países, porque estuve viviendo en 3 diferentes ciudades de Estados Unidos, pero estuve dando tumbos continuamente y cada vez que eso me pasaba era como si un pedacito de mí se fuera muriendo, pero era necesario para que me despojara de esa necesidad. Y así, bueno, eso es un ejemplo, más y más y más. Luego, tu respuesta, para responderte, haciéndolo corto, si me cambió, sí me cambió, porque me dio una visión diferente. Y luego, ya más adelante, cuando ya me hice psicóloga, cuando ya empecé a trabajar con personas, cuando trabajé en psiquiatría, me ha dado una capacidad, primero de empatía y de compasión, pero segundo de paz interna. Es una plenitud interna de paz. Yo como persona, como mi ego, sí puedo tener problemas, sí puedo llorar, sí puedo sufrir, sí puedo, hasta que me despierto y digo, pero si tú sabes que esto es temporal, si tú sabes, entonces pregunto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que transformar? Gracias. Esa es mi oración interna siempre. ¿De qué manera eso me ha ayudado? Pues que puedo aceptar el dolor humano sin desesperarme. Siempre pienso qué es lo que ese alma delante mía
ha elegido y lo que yo mejor puedo hacer es ayudarla a despertar cuanto antes para que deje de sufrir. De esa manera me ha dado esa claridad. Uh-huh. Porque claro, yo creo que cuando tienes ya una visión de eso, es como que muchas veces dices, lo que tú dices, esa paz, esa tranquilidad. Y esa paz y esa tranquilidad yo creo que es lo que buscan en general todo el mundo, y sobre todo aquellas personas que pierden a un ser querido. Esa paz y esa tranquilidad de saber que continúan de alguna manera en otro plano, o sea, que no han desaparecido y se ha acabado. Sí, ha desaparecido su época aquí, con su cuerpo, pero esa tranquilidad de una persona que haya podido ir y volver, porque ha tenido varias experiencias, porque como tú has dicho, tú no solo has tenido una, has tenido varias experiencias en la vida, y otras personas, y como hablábamos de este neurocirujano, incluso de otros psicólogos y médicos que han tenido también estas experiencias y que pueden hablar de sus propias experiencias. Entonces, eso da mucha tranquilidad para sobrellevar, ¿no? El El duelo. dolor, el duelo, pero mientras que estamos en esta, digamos, en este vestido que es el cuerpo, vamos a tener el ego, vamos a tener las emociones y nos va a doler el perder el cuerpo. Pero lo que te da es una visión trascendental. ¿Qué significa eso? Pues que, bueno, yo he perdido a seres muy amados, he perdido a un tío mío que yo lo adoraba, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a una suegra mía, porque mi suegra luego, cuando murió, que murió sola, pero yo estaba en mi casa con mi hijo chiquito, estaba lavando los platos y como yo le había dicho, ven a buscarme, yo oí en mi mente, Victoria. Cuando estaba lavando los platos, entonces cogí el teléfono, en aquella época no se usaba el móvil tanto, lo abrí y justo antes de que el móvil estuviera totalmente abierto, la enfermera me llamó, su suegra acaba de morir. Ella vino a decirme adiós. Entonces, cuando tú experimentas todas estas cosas que no las puedes explicar, eso te da una paz, te transforma. Entonces, me ha dado mucha abertura, me ha dado muchas herramientas y estoy muy agradecida. Pero sobre todo, y eso no solamente yo, sino lo veo en todos los que han tenido una serie de estos tipos de experiencias transpersonales, ya no tiene que ser experiencia cercana a la muerte, que pierdes el miedo a morir. La muerte es parte de tu experiencia. Y eso no se puede explicar con los sentidos o con la mente humana, porque la mente es condicionada del ego. Luego, eso es lo que llamamos fe en la religión, ¿no? Ten fe, confiar, fíate con fe, de que esto es así, no lo puedo explicar, pero lo sabes que existe, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Teníamos aquí también, que me habías pasado, bueno, habíamos hablado de Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra que se especializó en el proceso de la muerte y el dolor y escribió el libro sobre muerte y morir, y dos frases que había dicho: que la muerte es simplemente un despojo del cuerpo físico, como mariposa que sale un capullo, es guardar un abrigo en invierno, que a la llegada de primavera, como decías, es una transformación, y que ella también les había dicho a sus hijos que cuando mueran lancen globos al cielo para celebrar que se graduó, porque para ella la muerte era como una graduación, como ir a: he pasado por esto, he aprendido por esto, lo he hecho lo mejor que he podido hacerlo y ya evoluciono, ¿no? Cambio de plano, cambio a otro plano. Claro. También hablabas de una enfermera británica, Penny Ah, sí. Sartori, que lleva cerca de 20 años trabajando en la UCI y que, bueno, y que ya había tenido todas esas experiencias, ¿no? No, Que ella ha visto experiencias, o sea, en los seres, bueno, ha visto algunos que han vuelto, sí, pero sobre todo ella, el libro que ha escrito y lo que habla en su tesina y tal, y da testimonios, es de personas cercanas a la muerte, la paz que consiguen, como muchísimas experimentan el ver a seres queridos, como también al momento de morir, al momento de saltar el alma de tu cuerpo, y eso lo he visto yo también físicamente, el cuerpo se reduce muchísimo. Luego la energía se expande en la materia y ocupa espacio, ¿vale?
Y se han hecho fotografías con la cámara de Kelly de que es como un hilo de, de plata, ¿no? Que se ve que sale. Eso se ha demostrado. Pero ella da testimonio, eso, de muchos que dicen, ay, estoy viendo a no sé quién, no sé cuánto, o personas que han estado en coma y luego cuentan, ¿te acuerdas el otro día que viniste, que me fuiste a dar y tal y tal? Muchas gracias. O sea, ella da testimonios de eso, ¿no? Muchos, porque los ha vivido. Fijaros, 20 años Ken trabajando en Wilber. UCI. Ken Wilber es un psiquiatra y es un Ah, actor sí. y es Aquí un tengo a Ken filósofo Wilber, sí. americano. Sí. Y Sí. él escribió la psicología integral, que es un estudio maravilloso que yo tuve que estudiar, y también el The Spectrum of Consciousness, o sea, la conciencia, todo el aspecto que es la conciencia, ¿no? Y él es el que explica muy bien esto que yo he dicho antes de del subconsciente, consciente y consciente infinito, ¿no? Superior. Y fijaros una cosita, se me había olvidado, los niños cuando nacen tienen la fontanela abierta. Tenemos un contacto directo con la fuente. Y luego poquito a poco se va cerrando y nos metemos más en esta existencia. Y todos los niños, todos los que tenemos hijos, sabemos, y yo me acuerdo de chica, yo veía a mis amigos, yo jugaba con los amigos, y creemos que están fantaseando. Bueno, pero ¿qué es la fantasía? Sino una cualidad del alma, una cualidad etérica, ¿no? Los niños ven totalmente natural decir que hay un ángel y cosas de esas, ¿no? Y Ken Wilber empezó a interesarse por estos temas, primero que era un psiquiatra y un psicólogo y era además también un filósofo y autor, por supuesto, porque su mujer se enfermó de cáncer. Y entonces en el proceso que pasaron juntos de duelo, él se interesó muchísimo por esto. Y yo recomiendo que si hay alguno aquí que le interese profundizar, que lea por lo menos el de la conciencia, es maravilloso. Bueno, pues con todo esto que hemos hablado, que nos has contado y que nos has transmitido de tu propia experiencia, hoy podríamos decir que la muerte no es el fin, ¿no? Por Sino, supuesto, o sea, no solamente que no es el fin, la muerte es una etapa, es como montarte en un autobús y saber que, que, que vas a tener varias paradas, pero que tú decides cuándo te bajas. y hablando de varias paradas, y para el siguiente programa, tenemos aquí el viaje del alma. ¿Por qué y para qué nos reencarnamos? Porque eso serían las varias paradas que nos quedan y que ya venimos arrastrando. Entonces, Claro. ese será para un siguiente programa contigo, Victoria. Y nada, recordar que podéis ponernos comentarios, que los comentarios, pues las preguntas, las dudas, tanto en el YouTube de Victoria como en el mío. Podemos ir hablando de temas que queráis, preguntas que tengáis, pues que sepáis que, bueno, que esta serie de programas están un poquito para, con nuestra experta, pues un poquito, dar un poquito de Sí. respuesta, ¿no? Y todas. también quiero decir que yo, por supuesto, si alguien me comenta, yo voy a contestar, pero si alguien necesita hablar conmigo o quiere profundizar un poco en algo personal, que no quiera ponerlo en el comentario, pues ya sabéis, Úrsula os ha dado mi... Sí, mira, además lo voy a pasar de nuevo por aquí. Mira, aquí están pasando por aquí el Facebook, está pasando tu página, desde ahí podéis mandar un mensaje personal de carácter personal si queréis directamente a Victoria y ella os contestará. Por supuesto, encantada. Bueno, pues un placer en esta serie de programas que vamos a hacer y nada, que tengáis una muy buena semana, Victoria. Un placer que has estado aquí. A ti, gracias. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Un beso.